Baruch Hashem, gracias Hashem, que nos permite reunirnos. Y bueno, esta semana tenemos la parashá Shemini. Shemini, que significa octavo. Y de alguna forma hay una breve ahí alusión. El 8 sabemos que es sobrenatural, pero también la parashá trata sobre las ofrendas que debe dar el sacerdote para purificarse, las ofrendas que debe dar el pueblo. Y pasa también el suceso de los hijos de Aarón que fallecen por ofrendar algo que Hashem no pidió. Y digamos que la idea detrás de que está de toda esa parashá, porque también se habla de lo que es permitido y no permitido. De hecho, ahí se habla de que no se debe comer cerdo, no se debe comer camello, no se debe comer conejo, no se debe comer, digamos, que todo aquello que no tenga las señales de pezuña hendida, que además también rumíe y también tenga la pezuña partida. Entonces, si esas señales no están, el animal de tierra no se considera kosher. Se descartan todos los reptiles, todos los insectos, animales rastreros, y solamente se considera un tipo de langosta que tiene 4 patas y 2 patas grandes para brincar. Digamos que si uno revisa las langostas, en promedio tienen, digamos que tendría que ser de 4 y las 2 patas de brincar, pero regularmente tienen 6. Entonces, si uno las ve, son 6 más las 2 de brincar. Entonces, digamos que no es tan fácil encontrar una así. Por eso es de que existe la duda de que si realmente exista eso, si también como los insectos también, de acuerdo a cómo se van adaptando, hay veces que también van cambiando su forma. Entonces, cuando empiezan a aparecer muchas langostas que son con 4 patas y 2 para brincar, ya se hace imposible saber cuál era la que la Torah se refiere, porque la Torah dice que nada más es una especie. Entonces, ahí al no poder diferenciarla, lo mejor es el pueblo judío se abstiene. Pero ayer platicábamos en la parashá de la semana que todas estas alusiones que se hacen a través de los alimentos, y que también tiene mucho que ver con este trabajo de la ofrenda, principalmente el enfoque es, y está conectado de alguna manera con lo que vamos a estudiar, es el milagro. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres que sea Shemini? Tienes que ser una ofrenda. Porque finalmente lo que se ofrenda es un animal kosher. Y entonces aquí la pregunta es, ¿tú eres kosher? ¿Tienes pezuña hendida y partida y además rumías o no? Y entonces la alusión a que si yo soy kosher o no se refiere a que tenemos que enfocarlo a la Torah. ¿Tienes Torah y la cumples? Entonces tienes las 2 señales. Pero si tienes Torah y no la cumples, nada más tienes una señal, no eres kosher. Si haces buenas acciones pero no tienes Torah, también tienes una señal y no eres kosher. Entonces dice, para que tú también seas kosher, necesitas esas 2 señales. Que estudies Torah y que la cumplas. Entonces esa es la condición para que sea Shemini, para que vivas en el 8º día, que el 8º día es el milagro, que vivas en lo sobrenatural. ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? Estudia Torah y pon en práctica. Las 2 cosas. Y ahí habla también de los peces, dice los peces son kosher, y el pez que tiene, aleta y escama.
la aleta es la tefilá, la plegaria, y las escamas son las misbot, los preceptos. Entonces también el pez es kosher. Entonces también tú, si estás sumergido en la Torah, porque es el agua representa la Torah, y haces tefilá y cumples los preceptos, entonces eres kosher también. De ahí las aves, aquellas que no son agresivas, que no son cazadoras, son las que entran en esta categoría. Y termina diciendo la parashá, serán santos como yo soy santo. Entonces van a entender que tienes que esforzarte en ser santo, en ser kosher. Y aquí como dice comerás, o sea, también comerás significa que tienes que esforzarte en tener un maestro que tenga esos dos principios. Que estudie Torah y que sea de acuerdo a la Torah que enseña. Si no cumple con ello, no es kosher ese maestro. Y cualquier rabino, cualquier fuente que tú tengas, si vas a recibir un consejo de alguien sobre matrimonio, pues tiene que tener las señales, ¿no? Que tenga un buen matrimonio, que sea feliz, que estudie Torah, por supuesto, y que también ponga en práctica todo lo que dice Nuesco Rabarush en el libro del Jardín de la Paz, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que la Torah nos viene a decir en esta parasha que seamos muy cuidadosos de a quién aprendemos y que también nosotros estemos analizando si realmente somos kosher o no somos kosher. Y eso viene a partir de Nadav y Abiú. Nadav y Abiú dice, ofrecieron un fuego extraño. ¿Cuál fue el fuego extraño? Algo que Dios no pidió. Tú a Dios no le vas a dar lo que tú quieres. Dios te dice qué es lo que quiere. Nos dio 7 leyes, eso es lo que quiere que le entreguemos. No, pero es que yo voy a entregarle Shabbat. No te toca Shabbat. Yo voy a entregarle todas las fiestas como judío. No te toca eso. Entonces finalmente aquí inclusive que reces 3 veces al día, no te toca rezar 3 veces al día como una obligación. Si es algo que a ti te nace y te conecta con Hashem, lo puedes hacer si quieres 5, 6, 7 veces todo el día. Pero a lo que se refiere aquí es que si no estás obligado a algo, no te tienes que poner esa carga. Tienes que ejercer tu espiritualidad como Hashem te la demanda. Entonces no le quieras agregar más de lo que Hashem ya te demanda. Así digamos un resumen de la parasha de la semana. Gracias Hashem. Vamos a conectarnos. Beshem Hashem Naseh Benasliach, Beshem Hashem Naseh Benasliach, Beshem Hashem Naseh Benasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Un poco libre de leer. La la y la 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 y la 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 y la 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 y la y la y la la y la 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 y la 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 y la 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 y la y la y. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Yo tengo fe completa, que no existe el mal. Yo tengo fe completa, que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas
por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. ¡Hey! Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Oh emuná, oh Geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Hey, hey, emuná, oh Geinom. Sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Para subir al cielo se necesita hacer mucha plegaria y buenas acciones. Allá arriba, sadik seré. Yo no soy un judío, no, ajida soy. Rabbi Nachman de Breslev, Meumam. Nachman, Meumam. Gracias, Hashem. Estamos en el libro de Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, capítulo 1, en la Mishnah 12, fue la última vez la Mishnah que estudiamos, ahora nos toca la 13. Y así dice, Hillel solía decir, aquel que busca la fama perderá su nombre. Aquel que no aumenta su conocimiento de Torah lo disminuye. El que no estudia la Torah merece la muerte, y aquel que utiliza la corona de la Torah para su propio beneficio perecerá. Les repito, el sabio Hillel solía decir, aquel que busca la fama perderá su nombre. Aquel que no aumenta su conocimiento de Torah lo disminuye. El que no estudia la Torah merece la muerte, y aquel que utiliza la corona de la Torah para su beneficio perecerá. Entonces dice el comentario, aquel que busca la fama perderá su nombre, porque al perseguir la gloria personal perderá incluso el honor que le corresponde. Entonces aquí se nos hace un recordatorio de que el honor es de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces cada vez que nosotros tomamos el honor de Hashem, dice aquí, vas a perder tu nombre. Y esto tenemos un caso en el Tanaj. En el libro de Shmuel, Anabí Aleph, ahí dice que el rey Shaul, dice que primero él se escondía del bagaje, pero Hashem lo había elegido para ser rey. Y entonces dice que finalmente él se hace rey, y cuando llega una prueba que le dice que va contra Jericó, le dice a Hashem, vas a destruir todo, no vas a dejar nada. Pero el rey Shaul
agarra a los animales, digamos que más hermosos, y los llevan porque sus hombres dijeron, bueno, estos animales están buenos para presentarlos a Shem. El rey Shaul dijo, bueno, voy a darle gusto al pueblo. Se trajeron también al rey con vida, porque el rey Shaul pensó que era un gran honor matarlo en Jerusalén. Pero al hacer eso, lo que sucedió fue que el rey de Jericó tuvo intimidad con una mujer en ese transcurso. Y de ahí es donde van a ser años después Amán, de esa descendencia que deja el rey. Entonces digamos que de aquí se aprende que si Hashem había dicho que lo destruyeran, era destruirlo. Entonces, sin embargo, Amalek siguió viviendo por ese evento. Entonces, se dice al rey Shaul un hombre conforme al corazón del hombre, significando que era un hombre que buscaba el honor del hombre. Y entonces al final, ¿qué pasó? Le dice al rey Shaul, tu reino será cortado. El honor que tenía se le quitó. Cuando llega el rey David, el pueblo, digamos que salían a la guerra y el pueblo decía, Shaul mató a sus 1000, David a sus 10,000. Entonces eso le dio mucho enojo y por eso quería matar a David. Porque ¿cómo es posible que David recibiera un honor más que el rey? Entonces vemos que finalmente perece. Ahora, si no perece por un decreto divino, perece de alguna manera porque no puede soportar que alguien sea mejor que él. Entonces, hablando del rigor, del coraje de que alguien más esté allí. Entonces, en pocas palabras, quiere decir no va a tener tranquilidad. Aquel que no aumenta su conocimiento de Torah lo disminuye, porque finalmente terminará olvidando lo que ya había aprendido. ¿Sí? Dice, aquel que no aumenta su conocimiento de Torah lo disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Aquel que no aumenta. Si no estudias constantemente la Torah, finalmente la vas a olvidar. O sea, aquí no se vale decir, yo ya estudié todas las parashot, el año pasado ya no las estudio. No, dice, si tú dejas de eso, lo vas a olvidar. Entonces, el estudio de la Torah es algo constante. No importa que el año pasado ya leíste la Parashat Shemini, hay que leer otra vez este año. Y aquel que utiliza la corona de la Torah para su propio beneficio perecerá. Eso hace referencia a uno que es egocéntrico, cuyo único motivo para comportarse de manera virtuosa y religiosa es obtener la aprobación de los demás. Si lo haces por agradar a los demás, si lo haces porque los demás digan, ay, qué religioso es, qué bueno es, perecerá también esa persona que lo hace por un beneficio. De esa manera no está sirviendo a Dios, sino a sí mismo, y su gloria es como una sombra pasajera, nos dice el comentarista. Rabbi Nachman trae una enseñanza al respecto, sobre aquel que busca la fama, dice, cuando alguien sobre quien no se asiente el nombre de Dios se vuelve famoso, el nombre de Dios se empequeñece y se oculta. Entonces se cierran las luminarias de la luz del mundo, los canales de la iluminación y de la seguridad divina. Como resultado también disminuye la luz de los ojos, es decir, nuestra capacidad de reconocer a Dios en el mundo, al igual que la posibilidad de vernos a nosotros mismos, de examinar nuestros rasgos de carácter y de corregir aquello que necesita ser corregido. Entonces aquí dice que cuando una persona que no sirve a Dios, que no tiene Torah, se hace famosa, daña al mundo y hace que la luz de Dios se disminuya. Entonces vemos que en estos días, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues hay mucha gente famosa, pero que no estudia Torah. Y entonces, ¿qué vemos que está sucediendo? Que la gente se está alejando de Dios. Y dice, eso sucede precisamente porque están robando el honor de Dios. Pues el ojo tiene 4 aspectos, los 3 colores del ojo y la pupila negra. Esos 4 aspectos corresponden a las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Kei, Bat, Kei. Así, cuando se oculta el nombre de Dios, se debilita el poder de la visión. Las luminarias de luz son sofocadas y se hacen fuertes las luminarias de fuego. Los canales de la disputa y de la destrucción, como resultado, estallan incendios en el mundo. Digamos que, si se acuerdan ustedes, antes de la pandemia hubo muchos incendios. En México, en Canadá, en Brasil, en Europa. Se estaba quemando todo, así que todo el mundo. Porque subieron a la fama personas que no tenían Torah.
Dice, eso trae oscuridad. Entonces, gracias a eso, dice aquí Rabbi Nachman, hay incendios en el mundo. Sí se refiere a incendios físicos. Es precisamente porque precisamente los jóvenes principalmente, ¿no? Siguen sus tendencias. Exacto. Pero como en su buen momento, ya ves que también esta artista famosa, Madonna, que se divulgó que estaba estudiando Kabbalah, y ya todo el mundo, pero no era la forma, Kabbalah, ¿no? Exactamente. A eso se refiere, ¿no? De que aquel que tenga fama tanto religiosa como fama también secular, jala a las masas. Como el rabino Shimon Arush, ¿no? Ellos nos jalaron hacia la también, luz. hacia la Y entonces aquí dice, pero cuando eso pasa del lado contrario, hay más oscuridad. Y entonces después de los incendios vino la pandemia. Y ahí es donde el pueblo judío, gracias a Hashem, se une, empezó a haber más Torah también. O sea, digamos que en cierta manera el pueblo de Israel hizo una contradefensa, ¿no? Un estímulo, ¿no? Para ellos, para volverse a... Para hacer luz para las naciones, exactamente. Y ellos se encuentran divididos en el versículo que dice, desde lo alto él envió un fuego, que está en Divrei Yamin, Lamentaciones 1.13, que hace referencia al incendio del santo templo, al igual que el fuego de las malas pasiones. Todo ello se produce debido al hecho de que gente mentirosa llega al poder, haciéndose un nombre para ellos. Bereshit 11.4. Esta a su vez oculta el nombre de Dios y eclipsa las luminarias de luz, permitiendo que prevalezcan las luminarias de fuego. Eso está basado en el Morán 2.67. Entonces nos hace ver que si nosotros no nos esforzamos en difundir la verdad, en difundir la Torah, estamos haciendo que más gente venga. Dios libre que haya más oscuridad, ¿no? Entonces siempre Rabbi Nachman nos va a invitar a que haya difusión de Emuná. Es muy importante, ¿no? Que nosotros encontremos nuestra identidad, seamos un buen ejemplo, ¿no? Porque sí va a haber quienes se fijen, ¿no? Es una forma en que parece que no, pero hay gente que sí se fija, ¿no? Como está creciendo esta corriente, ¿no? del noajismo. Y eso nos da una responsabilidad más grande. Porque de alguna forma, digamos que ahorita está pasando un fenómeno que la verdad hay que pedir a Hashem que nos dé mucha dirección, pero es de que sí está habiendo un boom del noajismo, bueno, y digo noajismo, no de Benei Noaj, porque lamentablemente lo que muchos rabinos predecían está como que caminándose a suceder, que se haga una religión. Y entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si ser Benei Noaj se vuelve noajismo es religión. Todos los ismos hacen énfasis en una religión, en una ideología impuesta, y de alguna forma, digamos, ¿cuál es esa parte que tenemos que tener cuidado de no querer copiar al pueblo judío? Porque ese es el grave problema, que como no existían muchos elementos de cómo es que tenemos que ejercer el ser Benei Noaj, nuestra identidad, pues la gran mayoría de grupos, digamos que depende de rabinos, pero lamentablemente muchos de los rabinos que empezaron a hacer ese movimiento, pues lo único que hicieron fue adaptar muchas de las cosas judías para el no judío. Pero igualmente, digamos que aunque nosotros tenemos libros de estudio y demás, y hay libros de rezos, pero sí queda ahí está muy expresado, o sea, no es un orden obligatorio, porque no es la intención que seamos como el judío, que recemos 3 veces al día, no en el sentido de obligación. Por supuesto que sí es un ideal que recemos todo el día, pero el rezo de todo el día tiene que ver más que nada con nuestras acciones, que nuestras acciones invoquen el nombre de Dios, como dice usted el ejemplo. Sí, porque Dios libre, ¿no? No se trata de que lo hagamos una religión que al rato actuemos como otras religiones, ¿no? Que si tú no eres no ajida, tú no, o sea, te rechazo, te empiezo a hacer menos, ¿no? Eso es lo que no hay que evitar, exactamente. Sí, Dios libre, ¿no? Sí, Dios guarde. Entonces, otro de los peligros también es de que como hay muchos rabinos de diferentes líneas, hay que entender que tristemente el judaísmo está dividido. O sea, cuando hay problemas sí se unen, pero entre líneas muchas veces están en conflicto. ¿Qué sucede? Que ese es el gran peligro que tenemos nosotros. Y de alguna manera lo hemos llegado a percibir. Nosotros siempre vamos por la unidad, ¿no? O sea, queremos la unidad, queremos trabajar con otros grupos no ágidas. Y al menos aquí en México, digamos que
los que empezamos desde cero con el movimiento, estamos unidos. Los nuevos que están surgiendo, digamos que son los que de alguna forma sí veo que están separados y que no hay tanta esa parte de integración. También otra de las cosas que yo he reflexionado mucho es que hay muchos grupos que hacen sus convenciones y demás, y aunque hemos escrito para que se nos invite a participar, como que se pierden los emails, ¿no? O sea, no llegan los emails y también nos han dejado fuera de esos grupos. Y una de las razones, quiero pensar, es porque en nuestro caso, nosotros somos muy firmes en la misión que nos dio Breslev. Ustedes tienen conocimiento de que son las leyes mágicas, ustedes tienen que construir un jardín, no nosotros. Entonces, ¿qué nos da a entender Breslev? Que tenemos que empezar a desarrollar esta identidad nosotros, por nosotros mismos. O sea, ya tienes las bases, ya tienes tus leyes, entonces no tienes por qué. Y eso muchos jajamines están de acuerdo en que... Perdón. Gracias, amén. Que no tenemos que estar de alguna manera siguiendo un rap que nos esté, digamos, que dando las pautas a seguir. O sea, uno como Benay Noah tiene que saber tomar decisiones. Esto realmente es ética y moral todo. Y todo es ser un ser humano ejemplar. Y para ello, digamos, el rabino, su función es orientarnos. Entonces eso es algo que lamentablemente también nosotros sufrimos de eso tiempo atrás, que no entendíamos eso. Y pensábamos que teníamos que tener un rabino como el pueblo judío. Y ese fue el error, porque al final nos judaizamos también. Pero gracias a Hashem que en su momento Breslev nos dio otra vez esa luz, ¿no? Porque a raíz de situaciones que sucedieron finalmente, o sea, nos sentamos con Breslev y ya nos dice, ¿saben qué? Es que el problema es que ¿quién les dijo que tienen que tener un rabino? No, es que damos cobertura. Y entendí, o sea, al principio uno no entendía por qué no nos daban cobertura. Pero es que en realidad lo que ellos vieron y previeron con bastante antelación es de que íbamos de alguna manera a convertir eso en una religión. Entonces a raíz de eso es de que se ha empezado a crear esa identidad. Y nuestra identidad no está peleada con nada del mundo secular, en el sentido de los oficios, por ejemplo. ¿A qué grado, digamos, que llego a observar esto? Que llegaban jóvenes que me iban a decir, yo quiero dedicarme a estudiar Torah. Yo le decía, oye, pero es que tú eres Benay Noah. O sea, no esperes que la comunidad te pague para que estudies Torah, porque no es tu misión estudiar Torah. Pero es que yo quiero estudiar Torah, me gustaría dedicarme todo el día a estudiar eso. Pues entonces búscate un buen trabajo, estudia para que seas jefe y nada más tengas que supervisar y tengas todo el día libre. Pero el monajismo no va a llegar a ese grado de que tengamos estudiantes, o sea, no al menos al nivel de un yudí. Sí va a crearse el oficio, porque sí, en algún momento, Bezrat Hashem, que sigamos creciendo, se va a crear el oficio de maestro que enseñe a Benay Noah. Y también va a recibir un pago. O sea, digamos que eso, pero como una escuela. Y como una escuela es que va a funcionar. Ahora, que habrá a lo mejor apoyos, pero como una beca, pero no tanto más allá. O sea, digamos que hay que saber cuáles son los límites. Pero tú me decías como una carrera, ¿no? Que de ahí vas a sacar todo, nada más estudiando. Pero sí, estudiando no, pero sí como maestro, o sea. No, me refiero a los que estudian. Yo estoy estudiando, me tienen que dar para mis gastos. Eso. Sí, no, ahí sí no, porque digamos que en ese sentido más bien aplicaría beca. O sea, quieres ser maestro y no tienes los medios, entonces se te da una beca. Pero nada más es la beca, no es de por vida. O sea, nada más para que tú adquieras los estudios, te vuelvas maestro y entonces ya después tú generas tu propio ingreso. O sea, eso sí va a existir, con el favor de Hashem, ¿no? Que tengamos a lo mejor una especie de, como esos lugares que son como internados, donde ahí pueden vivir y todo, ¿no? Y cuestiones de Gesed, por supuesto que también, ¿no? O sea, gente que necesite se le va a dar, pero sí hay muchas cosas que al menos gracias a Hashem ya vamos a cumplir 11 años nosotros como comunidad. Hemos aprendido muchas cosas. Y entre ellas hasta saber dar también. Hemos cometido muchos errores, eso lo aceptamos, de que hemos dado muchas veces a personas que no se debía haber dado, que no cuidamos a quién se le daba también.
pero finalmente lo que está en nuestro corazón es de que nunca tuvimos una mala intención. Siempre quisimos lo mejor para la persona y que más bien fue la persona la que no entendió que ese apoyo era para salir adelante y no para depender de nosotros. Porque ese es el problema. Se genera una dependencia. Entonces, si después ya no damos, decir, sí, pero es que era una sedaca, no era mantenerte. Esa sedaca era para que tú salieras adelante, hicieras un negocio, hicieras algo. Y nos pasó, digamos que ya, lamentablemente hasta 2 veces nos pasó. En una ocasión, digamos que nos piden un apoyo en un país que no es México para viajar de una ciudad a otra. Y porque era importante que tenían que irse y demás, la comunidad va y apoya para los vuelos y parte de todo esto para irse a esta ciudad donde tenía que estar. Les fue mal a estas personas que fueron allá. Y después, ¿y nos pueden dar otra vez para regresarnos a donde estábamos? No, ya no. O sea, aquí se te apoyó. Ajá. Entonces, ahí ya se te apoyó, o sea, sí, o sea, con todo el corazón, pero es que justamente eso, tú tenías esa certeza, entonces significa que no hiciste plegaria. Aquí en México nos pasó con una persona que nos habló llorando que sus hijos estaban mal y que no había un futuro para sus hijos y que era importante que le ayudáramos y demás, y como era una zona, digamos que, de los estados pobres del sur, trajimos a esa persona con sus hijos. Y inclusive hasta le conseguimos un cuarto. Ahí la persona que apoyó pues fue un familiar. Le prestaron estufa, tanques, o sea, todo, le trataron de amueblar su casa. Al cabo de que ya estuvo bien asentada y demás, de repente que ya quería ser judía. Y como no se le pagó ahora sí que a su cuestión de judaísmo, pues la agarró contra nosotros y empezó a hablar mal en la comunidad judía, porque sí se logró meter con parte de la comunidad. Y entonces después viene uno de los mores de la comunidad judía que trabajaba con nosotros a reclamar que por qué éramos así, que eso, y hasta otros miembros se enojaron por todo ello. Y entonces yo ahí me quedé pensando y dije, bueno, si se le ayudó, se le trajo, y después ya no quería pagar la renta de donde la pusimos. Y ya la persona me estaban a mí reclamando, es que no pagan la renta, son sucios, son descuidados, son eso. Y yo, Hashem, por favor, ¿no? Entonces tuve que tomar una decisión drástica. Ir y decir, ¿sabe qué? Llegué con una patrulla y le dije, ¿se sale en ese momento o ahí está la autoridad? No, pues para qué hice eso, ya sabrá lo que pasó. Más habladuría, ¿no? Y demás. Bueno, se llevaron la estufa y todo lo que era de la señora. Entonces después, pues ahora nos quedamos con deuda. Digamos, ese fue el caso México, un caso de un país pues casi es en Sudamérica. Hay 2 casos en Sudamérica. Otro caso, nos piden para montar un negocio, se le envía todo. Y después salen con que ya no. Que mejor van a probar suerte a otro lado. Yo creo que sí, en ese caso sí tienen que hacerse como cláusulas, ¿no? O sea, poner así como un escrito que, supongamos, si le prestan las cosas, les va a revisar, con óptimas condiciones, se hace responsable. O sea, como que yo pues, investigar. Bueno, es que voy a ese punto. Voy al punto de que el gran error que hemos cometido es que damos por entendido que todos entienden lo que es ser noajide. Entonces, ¿qué refleja esto? Que no se ha olvidado la religión. No está el compromiso real. Y la religión, o sea, todavía se siguen pensando como una religión. Entonces ahí vemos que están los peligros. Y por eso es importante esto, o sea, a final de cuentas, si no hacemos algo, y yo creo que todo eso está pasando por eso, para que Hashem nos está enseñando cómo tenemos que empezar a ordenar todo. O sea, realmente la cuestión de los apoyos, pues aquí en México se cerraron. Hasta que realmente, o sea, sí hay apoyos, pero ya los apoyos son dirigidos. Por ejemplo, que si aquí en Ixtapaluca, Dios libre, hubiese alguna necesidad, pues ya tenemos el contacto. Sí, es verídico, sí, ya hay una trayectoria, ¿no? Entonces, en cierta manera, considero que hemos sido tan bondadosos que no nos fijamos a quién damos. Y muchas veces son personas nuevas. Y también yo creo en lo personal, a cómo nos ha pasado durante estos años, ¿no? Sí. Entonces llegan personas que, a fin de cuentas,
Entonces, por el camino, entonces todo eso justamente, o sea, tiene que ver con esto que acabamos de leer. Porque aunque también el hecho de que no nos fijemos a quién damos, al final dejamos mal parado a Hashem. Porque finalmente Hashem es, si no le das a la persona dice, no, es que reniega y traemos oscuridad. Entonces en el dar también hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí sí es importante el hecho de que seamos más comprometidos. Entonces eso nos lleva lamentablemente a hacer comunidades más cerradas. Entonces ya entendemos una cosa. ¿Por qué el pueblo judío es cerrado? O sea, tristemente llegamos a ese punto. El pueblo judío es cerrado, ¿por qué? Por esas situaciones. Para evitar ese tipo de cuestiones que luego hacen que se hable mal del pueblo judío. Porque sí, yo recuerdo que unos 40 años atrás, el pueblo judío, menos en México, estaba abierto a recibir a personas. Pero ¿qué sucedió? Daban clases y empezó a llegar mucha gente de religiones. Y de repente en las iglesias, en los templos, ya escuchaba usted las charlas del rabino que abría su sinagoga, ¿no? Y entonces empezó a haber fuga de Torah adaptada ahora a lo que ellos creían. Entonces desde ahí también el pueblo judío dijo, ya no vamos a dar más apertura. Y empiezan a cerrar puertas. De hecho, también ya lo hacen en las plataformas, ¿no? Uh-huh. Como YouTube. Ahora sí que música hebrea le ponen música cristiana. Uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Y pues confunden a las personas que no tienen este conocimiento, piensan que tal vez sí es música. Y está bien traducidas y todo bien, o sea, todo así con letras en hebreo y todo, pero sí le ponen música cristiana. Y ahorita la fama es eso, o sea, ¿cuántos likes tienen, no? De repente, digo, no porque quiero que me promocionen, ¿no? 200 likes contra una música que es adaptada, que tiene millones a veces, ¿no? Y ves que les dan su lana por cada producción. Uh-huh. Entonces, justo digamos que esa es la parte de la fama que tenemos que... Aquí que es como un momento de reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esas cuestiones se vuelvan hacia otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gamaje es otro tema. Nace con el deseo de que todas las personas tengan un negocio. Y hoy en día, lamentablemente, ningún negocio está de pie. Fueron pérdidas. Y pérdidas de miles. Sí, hay que volverlo actor para que sea famoso y gane más. A ver, Hashem. No, aquí más bien la cuestión es el compromiso. Digamos que tomar en cuenta muy bien esto, o sea, lo que dice aquí Hashem, o sea, no le des fama al otro lado. Dale fama a Dios. Sigue el ejemplo, sé un ejemplo. Trata de impactar positivamente para que volteen a ver a Dios. O sea, aquí en cierta manera, digamos que la parashá esta semana nos habla de que no ofrendes un fuego extraño. O sea, tanto si das como si recibes, o sea, lo que sí es algo que se habla bien de nuestra comunidad es que somos una comunidad con buen corazón. Eso no hay duda. Tenemos un corazón de oro en ese sentido porque no nos duele dar. Si hay necesidad, damos. Sin embargo, digamos que hay que irnos a un poquito a la gebura. Hay que restringir un poco. Hay que ser más cuidadosos. ¿Con quién? ¿Con quién? Como el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y ahí ir a Saltiferet, exactamente. Hacer ese equilibrio entre digamos que no es no dar, sino más bien es filtrar. A lo mejor a un grupo de personas, a ver, esas personas son buenas personas, a esas les voy a dar. Esas personas se están esforzando y les voy a dar. O los libros, ¿no? Libros, claro, así como el querido Fer que reparte libros. Uh-huh. Es una forma también de... Estás regalando ya conocimiento más que... Exactamente. Compartir los videos. Sobre todo hay enseñanzas que de repente sientes que, y es lo que dices que Rabbi Jonathan, cuando tú sientes una enseñanza que te tocó, que te cambió, que te hizo hacer de repente ver algo, esa comparte, porque ya hizo un efecto en ti. Y de esa manera hay, digamos que varios cabalistas hacen mención de que si tienes, tú estás alineado tu voluntad con la voluntad divina,
que sería tener pensamientos positivos, vas a generar esa cadena en otros. Porque también lo contrario es cierto. Si tienes pensamientos negativos, contaminas a los demás. Y entonces digamos que esto inclusive se aplica también en casa. Si en casa quieres que Hashem domine, pues al menos tú domina con pensamientos positivos. Trata de evitar ver el mal. Ve todo lo bueno, hay muchas cosas buenas en ello. Y es la forma como tú haces que tenga fama Dios. Empezando por tu casa, teniendo esa alegría. Sí, como dicen las células espejo, ¿no? O sea, lo que ven también es como cuando ves una película que te motiva, sales motivado, pero por las células que se reflejan. Entonces, igual, sí, como dices. Trata de siempre estar viendo lo positivo en todo, que es lo que hemos estudiado atrás, ¿no? Ver los rasgos buenos y céntrate en los rasgos buenos. Peligros del liderazgo. Dice, uno de los seguidores del Rebbe Nachman tenía un gran deseo de ser un líder religioso de renombre. El Rebbe le dijo, ni siquiera podrás recitar apropiadamente el Birkat Hamazon, las gracias después de las comidas. Pues hagas lo que hagas, querrás asegurarte de que ello será aceptable para tus seguidores. Ni una sola vez podrás hacer las cosas solo en aras del cielo. Entonces, como tú tienes deseo de ser alguien, ese deseo, digamos, que no es algo que venga de Dios. O sea, Hashem lo que te pone es el deseo de servirle, no de ser más grande que los demás. Ese es el orgullo. Por eso el Rebbe con toda seguridad le dijo, ni vas a poder decir Birkat Hamazon bien. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres agradar a los demás, hasta cambias la voz y tratas de imitar a alguien más. Porque quieres impresionar. Entonces, no se trata de impresionar. Y es más, dicen los sabios, si tú impresionas a los demás, ya tienes tu pago. No serviste a Dios, te serviste a ti mismo. Si ya tienes tu pago. Entonces, en ese sentido, el sabio él dice, el que busca la fama pierde su nombre. O sea, realmente entre más quieras tú ser famoso, menos lo vas a hacer. Como dijo nuestro Rab Jonathan, hablando del rey Shaul, que el rey Shaul iba detrás del honor y nunca lo alcanzó. Pero el rey David huía del honor y lo alcanzó el honor. Entonces, Baruch Hashem, digamos que el honor está con quien no lo busca. Y esa es la forma correcta de hacer algo. Y así hay ejemplos también de líderes, ¿no? Que ellos quisieron ser líderes y hoy ya no están. Porque no fue algo que Dios te dio. Mishnah 14 dice, Hillel solía decir, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Y si soy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, también es muy revelador esto. Si yo no soy para mí, o sea, ¿qué esperas? ¿Que vengan a ayudarte los demás? ¿Que los demás te saquen de donde tú estás? Te dice aquí el sabio Hillel, no. Si tú no eres para ti, nadie va a estar para ti. Porque las pruebas Dios te las dio a ti, no a los demás. No tanto porque los demás sean egoístas no te quieran ayudar, no. Es que las pruebas te las dio Dios a ti. Y tú tienes que estar para ti nada más. O sea, es decir, todas las pruebas que vienen en tu vida son para que tú las resuelvas. No esperar a que alguien te las resuelva. Exacto. Ya si el Señor te manda emisarios y hace otra cosa, ¿no? Cuando tú las empiezas, te centras en resolverlas y las aceptas, es cuando Hashem te manda que te ayude. Mientras no, es que no funciona así. Por eso dice, si yo no estoy para mí, ¿quién es para mí? Pues nadie. Tú tienes que empezar por ti. Entonces digamos que eso implica también no te quejes, acepta la situación. Te decir, ok Hashem, tú me mandaste esto, así si quieres, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo si tengo fe que eso es para bien. Empieza a hacer plegaria y empieza a mover lo que crees que está a tu alcance. Cuando tú haces eso, los demás Hashem nos va a mandar. Porque inclusive, o sea, no tienes ni que pedirle a nadie. El problema es que tú vas y pides. Cuando vas y pides, muchas veces, o sea, te van a ayudar, pero no vas a salir del asunto. Porque tú no te quieres esforzar. Y Hashem lo que quiere es tu esfuerzo. Entonces, por eso dice aquí, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Nadie va a estar para ti. Las pruebas son tuyas, no son de nadie más. Las pruebas son para que tú te perfecciones, para que tú avances, crezcas. Si no las haces, pues ahí vas a estar en un ciclo. Un círculo vicioso hasta que... ¿Y qué pasa con los que te rodean? ¿Tu familia?
Pues, a fin de cuentas, las pruebas repercuten en todos. Sí, finalmente digamos que tú eres el responsable, pero tu familia está alrededor de ti. Si no la sacas, ahí va a estar. Entonces eres responsable de lo que también pase con ellos. Entonces eso es, en el caso del varón que es la cabeza, si tú no sales del ciclo te llevas a toda tu familia. Y es peor todavía. Porque entonces si ellos sufren, ese sufrimiento viene en decreto sobre ti. Dios libre. Entonces, no se tiene que esforzar si alguien depende de ti, porque si no también va sobre. Sí, por ejemplo, muchas veces. La que le causes a tu esposa es todavía más para ti. Exactamente. Dios libre. Dios libre. Entonces, aquí si no, en el caso del matrimonio, por ejemplo, no se vale decir, pues ¿qué quieres que haga? No tengo trabajo. Pues tienes que salir y buscar. O sea, no puedes quedarte así, de brazos cruzados. Y ese es un gran tema, o sea, sobre todo en muchos matrimonios donde el hombre no entiende eso, que es responsable de su hogar y que él es el que tiene que llevar el sustento y que tiene que ver cómo, pero él tiene que sacarlo. Y por supuesto, para nosotros eso también es pesado, porque de repente uno está, ay Hashem, por favor, pero eso nos obliga a que estemos haciendo plegaria, nos obliga a que estemos en contacto con Él, que no nos despeguemos, ¿no? Y muchas veces tiene que ver que dijimos, danos emuná. Y dice, la única manera de que tú tengas emuná es que te traiga el día. Y sí, cuando vivimos al día, ahí estamos conectados con Dios. Y es un bien. Porque yo en lo personal, cuando estoy mejor en todo aspecto, siento más conexión. No sé si me explico. Sí, porque es natural que como uno no tiene preocupaciones y demás, pero cuando, por ejemplo, en el caso que usted expone, es más fuerte conectarse cuando uno está preocupado. Sí. Ajá. Porque es más fácil. Te cuesta, y cuando estás a todo algo, hasta... Por eso dice... Pero mucha gente al revés se aleja, ya están a todo dar y se olvida. Sí, no, aquí es en los dos momentos. Ajá. Bueno, a mí se me facilita más cuando todo fluye mejor. Sí. Sí, sin embargo, vemos que, o sea, no te pida Hashem que hagas eso mismo cuando estás en aflicción, pero que no, digamos que es con que digas nada más Hashem, no entiendo nada, pero lo acepto. Ya, con eso es suficiente. No tienes que estar haciendo más plegaria y demás, pero con que entiendas que eso viene de Hashem. Y sobre todo que lo aceptes. Entonces, cuando aceptas algo, ya no te quejas. Es bien difícil. A veces lo decimos de dientes para afuera. Pues estás así 2-3 días y no ves cambios. No, ya no lo quiero aceptar muy bien. Sin embargo, eso nos lleva a veces a clamar. Dicen los sabios que cuando uno clama, se abre la puerta. Como dicen que Rav Baruch, haz una ibodedú de 7 horas, de 6 horas, pero 6 horas, enciérrate con Dios, a decirle a Hashem, no quiero seguir en esa situación, Hashem, por favor, mira, estoy sufriendo, mi familia está sufriendo, no quiero ser un transgresor a tus ojos, por favor, ten misericordia de tu siervo. Y estar las 6 horas constantemente diciendo, no importa que digas lo mismo. A eso va a abrir la puerta, así que a la misericordia, la puerta de la bondad de Hashem. Y después dice, y si soy solo para mí, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? O sea, si solamente piensas en ti, si solamente te preocupas por ti, ¿qué eres? O sea, ¿qué soy? Estás refiriéndose a que bajas a nivel animal. Esa es la conexión con la parasha esta semana. O sea, ¿eres un animal permitido? Si eres un animal permitido, eres un ser humano. Eres kosher. Pero si no, antes estás en nivel animal. Estás viviendo por ti. Entonces dice aquí, si solo eres para ti, ¿qué eres? O sea, no es nada más que te centres. O sea, si no estás para ti, no va a estar nadie más. Pero tampoco exageres en decir que todo es para ti, ¿no? No exageres en ser el mejor, no exageres en que los demás los tengas sometidos. Y finalmente te dice el sabio Hillel, ¿y si no es ahora, cuándo? O sea, si no empiezas hoy, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cómo sabes que mañana vas a, Dios libre, a despertar? O sea, si no es ahora, ¿cuándo? La invitación es decir, haz ese cambio. Y el comentario nos dice, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si yo no me ocupo de mí mismo mediante mi mejora y perfeccionamiento espiritual, ¿quién lo va a hacer por mí? O sea, yo sé que Dios libre, no tengo malos atributos.
No, pero Hashem me va a cambiar. No, si tú no lo cambias, no vas a cambiar. No, es que quiero dejar de tener tal vicio. Si tú no aíslas, te alejas de ese vicio, no lo vas a dejar. Si no te dejas de frecuentar a esas personas que te incitan, no te vas a alejar. O sea, tú tienes que hacer el cambio. Si soy solo para mí, ¿qué soy? Si solo me ocupo de mi propio beneficio y no busco el beneficio de los demás, ¿de qué valen mis esfuerzos? O sea, soy un animal. No estoy haciendo ninguna diferencia en el mundo. Digamos que inclusive en las ofrendas vemos que el pobre también lleva una ofrenda. Y la pregunta es, ¿por qué Hashem le pide al que no tiene? Porque también él tiene que dar. También él tiene que darse cuenta que puede beneficiar a otro. O sea, lo que hace que perdamos la espiritualidad es pensar que no tengo que darle a nadie y que tengo que recibir nada más. No, el malvado es el que nada más recibe. Empiezas a trabajar tu mala inclinación cuando empiezas a dar. Entonces por eso dice, si solo buscas tu beneficio, entonces si no más quieres recibir, ¿qué eres? Pues un animal. Tienes que buscarte en el beneficio de los demás. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo haré si no es ahora? El momento pasa y no vuelve. ¿Quién sabe si tendrá otra oportunidad para lograr el propósito de mi vida? Entonces no pierdas el tiempo, dicen los Jajamim. Dice Rabbi Natán, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Es decir, si no hago el esfuerzo de estudiar Torah y de servir a Dios, ¿quién lo va a hacer por mí? Esa es la responsabilidad de todo creyente, y los esfuerzos de una persona no pueden exceptuar de ello a otra persona. No, mi papá lo hace, tú lo tienes que hacer. No, pues es que mi esposa lo hace, tú lo tienes que hacer. Es que mi esposo lo hace, no, la mujer lo tiene que hacer también. O sea, cada quien tiene una responsabilidad, todos. El judaísmo dice, ¿qué pasó ahí? Que se hizo una imagen muy rara, me hice chiquito. A ver, vamos a ver si podemos arreglar eso. Bendito Hashem, no sé qué pasó, pero me cambió la imagen. Bueno. Como el chorrito se hacía grande. Se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Sí, se hizo chiquita la pantalla, no sé qué se movió ahí. A ver, voy a cambiar la vista. Ahí está. Ya sí, ya. Ok. Listo, regresamos. Entonces nos dice Rabbi Natán, y si soy solo para mí, ¿qué soy yo? Mi estudio de Torah y mi servicio divino no valen nada si me alejo de los demás. Todo creyente en cada generación recibe la Torah de nuevo al unirse y formar parte de una congregación santa. Sin embargo, si piensas que no es posible estudiar Torah ni orar hasta encontrar una congregación ideal dedicada al estudio de la Torah y a la plegaria, debes preguntarte, y si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, que si tienes un estudio asiduo de Torah, pues tienes que estar agradecido de que Hashem ya te dio una comunidad, ya te dio un lugar donde estudies. Pero si no lo tienes todavía, ¿qué esperas? Dice Rabbi Natán. Es probable que malgastes tu vida entera y sin embargo no encuentres un grupo así, pues no siempre es posible acceder a un nivel ideal del estudio de Torah comunal y de servicio a Dios. Es decir, agradece por lo que tienes. No, pero es que yo quiero que todos recen y todo. No, Hashem te da lo que necesitas. Entonces aquí también hace referencia a eso, ¿no? Por eso es de que en una enseñanza que vimos anteriormente, hace de un maestro, se refiere a eso, que no andes brincando de aquí para allá. Porque si no te haces un maestro, entonces ya estás viendo a uno, ya estás viendo al otro, y entonces vas a estar diciendo, oiga, rabino, ¿es cierto que esto es así, así, así? ¿Y por qué dices es cierto? Porque estás dudando de otro maestro, otro rabino. Y vas con otro. Es cierto lo que algunos rabinos dicen esto, o sea, ¿cuál es tu intención al decir es cierto? Rabbi Nachman nos dice cuál es la intención. Y me va a usar a mí. La conveniencia, ¿no? Que tú quieres, andas buscando un rabino que te diga que lo que haces está bien. Andas buscando a alguien que te dé la razón. Como con todos, siempre queremos que nos dé la razón. Entonces, ese es el problema de cuando te haces de muchos rabinos.
de muchos maestros. Siempre te vas a ir, es que cuando yo le hablo de esto, me da la razón. Pero en ese otro tema, de acá me da la razón. Y eso, digamos, yo no, directamente yo no lo aprendí, pero lo aprendí porque estudiaba yo con un moré, Ramat Shalom, hace un tiempo. Y entonces moré me explicaba, de repente decía, no, es que el maestro tal me dice esto. Pero hay otro maestro con el que estoy estudiando, me dice eso todo acá, pero pues no, es que yo me inclino a lo que él dice. Por decir un ejemplo. En algún momento llegamos al tema de discusión de que si el varón podría casarse, más bien el tema si podía tener más de una mujer. Y entonces dice, bueno, hay quienes dicen que no, pero hay otros que dicen que sí. Si tú puedes mantenerlas, puedes tener las mujeres que quieras. Y entonces yo le decía, bueno, pero entonces ¿por qué la Torah dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne? A ver, explíqueme eso. O sea, el hecho de que la Torah, yo entiendo que la Torah te permite tener más de una mujer, pero la mayoría de los sabios opinan, sobre todo los hasídicos, que la razón por la cual se permite es para que no tengas la mala inclinación, no tanto para que lo hagas, porque otra condición que te ponen es de que tienen que estar las dos contentas y sentirse amadas y respetadas. Y cuando tú no le das eso, pues una se siente afligida y la otra no. Entonces eso genera pleito, eso genera una situación de conflicto. Entonces ahí él dice, no, es que la Kabbalah enseña y empieza a sacar argumentos a favor de. Entonces ahí de alguna manera Hashem me hizo ver, porque yo sí, el error que sí cometí fue de que yo estudiaba con hasídicos y con ortodoxos. Y entonces con los ortodoxos de repente sentía yo como que adaptaba mucho las leyes a lo que ellos estaban haciendo. Por eso digo que es como a su conveniencia, ¿no? O sea, más bien buscan y ven y dicen, ese me conviene porque ese sí me deja tener 4 o 5 esposas, ¿no? Y el otro no es más estricto, ¿no? Como que bueno. Ese es el problema de tener muchos maestros. Entonces yo finalmente, digamos que a mí me estaba empezando a generar confusión. ¿Quién es el que tiene la razón? Tiene la razón, digamos que los de aquí, los de allá, yo inclusive estuve comiendo con personas conservadoras, con reformistas no tanto, pero digamos que sí logré ver diferentes formas de estudio, y al final en lo personal yo me incliné más hacia el Hasidut. Pero en mi principio de caminar yo andaba en esa búsqueda, y a lo que siempre nos ha enseñado Hashem a través de Rav Arush, que es la conexión con la cual nosotros nos metimos, es que el maestro tiene que, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Si la Torah le enseña, la tiene que cumplir. Ese es un elemento. Lo que se dice el maestro lo tiene que cumplir. Si no, entonces no es kosher. Es una regla. Entonces, hacerse un maestro tienes que verificar que efectivamente lo que él enseña lo vive. Así como Rav Arush nos enseña, ¿no? Que cuando él escribe sus libros, si hay algo que él no ha vivido, no, dice abórrenlo, eso no lo he vivido. Y hasta que lo ha vivido, hasta que ha pasado por esa situación, ya se atreve a escribirlo, a detallarlo, ¿no? Entonces así de igual manera nosotros no podemos hablar de cosas que estén por encima de nosotros. Entonces regresando al tema, dice entonces Rabbi Natán, no esperes buscar una comunidad ideal. Hashem te da la comunidad que necesitas. Pero si tú realmente piensas para ti, es porque vas a trabajar. Cuando no quieres trabajar, estás buscando a alguien que te dé la razón. Entonces tienes que ser sincero contigo. ¿Para qué quieres una comunidad? ¿Para qué buscas el estudio? ¿Para aprender y crecer? ¿O para que encuentres a alguien que te apapache y te diga que estás bien? Si es así, entonces dice aquí el Rabbi Natán que no va a llegar un momento y vas a perder el tiempo nada más. La intención de la Mishnah aquí es guiarte para que utilices los días de tu vida de manera productiva. Es decir, que hagas plegaria, que ruegues a Dios para que te ayude a encontrar a un maestro verdadero y una congregación también que sea digna. No puedes desistir de unirte a una congregación para estudiar y orar juntos, y tampoco puedes dejar de lado tu responsabilidad personal de estudiar y de orar cuando estás solo e imposibilitado de reunirte en un grupo.
Entonces, incluso en esos momentos, seguirá unido a la congregación en lo profundo de tu corazón. Tu intención al estudiar la Torah y al orar debe ser estar incluido en la congregación que está unida a un Sadik, que posee inspiración divina, Ruach HaKodesh, pues de ello depende el tikkun de todo lo que te corresponde y de todos, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que es unirnos a un Sadik. En nuestro caso, Baruch Hashem, digamos que todos nos unimos a Rabbi Nachman, y estamos unidos a Rabbi Nachman a través del querido Rabarush, a Rabarush a través del querido Rab Jonathan. Digamos que esa es la línea que tenemos. Entonces, eso es lo que nos hace una comunidad. Pero cuando yo empiezo, digamos que a llenarme, a seguir guías de otros, y reitero, estas guías me refiero a Halajá. La ley solamente la tengo que recibir de uno. Si yo estoy preguntándole a diferentes rabinos sobre una ley, significa que estoy buscando que me digan algo que yo quiero escuchar. Y entonces, perdón, pero ahí no estás creciendo. ¿Una ley sería como eso que dijo de las cosas? Sí, por ejemplo, en el caso de Breslev, es muy, muy tajante Breslev de que no se pueden usar anticonceptivos, aunque otras comunidades sí lo permiten. Pero ¿por qué Breslev no lo permite? Porque dice Rabbi Nachman, cuando tú usas anticonceptivos estás cerrando a la bendición divina. Y entonces, en cierta manera, el tener hijos te ayuda a desarrollar una fe, una conexión más cercana a Dios. Y es por tus hijos que vas a también a recibir las bendiciones. Entonces también a veces uno no es rico porque no permite que vengan esos hijos al mundo. Pero todos los hijos son bendición. No hay ninguno, o sea, dice Hashem te va a dar, siempre Él va a darle la parnasá a tu hijo. Entonces, pero tenemos que tener esa confianza, porque a veces por no tener la confianza no recibimos la parnasá de nuestros hijos. Entonces por eso aquí dice esa parte de aceptar, de confiar en Hashem. Confía, Hashem no se equivocó. Que ahorita estás en una situación, bueno, a lo mejor también debemos entender que muchas veces las cosas que hicimos en el pasado, Hashem nos las cobra en este mundo y de una manera que podamos soportarla. Y entonces entender también eso, que si estoy pasando por una situación difícil, es Hashem que me está poniendo a cuentas de algo del pasado. ¿Por qué? Porque quiere dar una recompensa enorme. Saber que este mundo no es la finalidad, sino el mundo venidero. Porque al final no somos seres físicos. Si te arrepientes, pides perdón, te perdona. Sí, porque ¿Por qué te sigue cobrando las cuotas? lo que pasa es de que Hashem te perdona. Hashem, en cierta manera, ya con Él no se hace en deuda. Lo que te acuerdas, que sabes Y te perdona Hashem. El detalle es de que hay que saber que hay dos, principalmente nos relacionamos con dos atributos de Dios. La misericordia, que es Hashem, a quien le pedimos perdón, pero hay otro atributo de Dios que está muy fijo y es el que no tan fácil podemos, digamos, que negociar. Es Dios, es Elohim, es la justicia divina. Entonces, ¿qué implica la justicia divina? Que si yo hago una transgresión, o sea, Hashem me perdona, pero la justicia divina me exige que yo pague. Y entonces, ahí es donde Hashem despierta su misericordia y dice a Hashem, como te amo, voy a hacer misericordia contigo. Y la misericordia no es que no se haga justicia, porque la justicia a fuerzas nos exige pago. La misericordia es electra. Pagos chiquitos para que pagues poquito. Es como tu abogado, ¿no? Y entonces vas pagando, pero son pequeños. O sea, lo que me refiero es de que las pruebas que recibimos son nada comparado a lo que nos tienen que cobrar. Ya es todo para cuando te vayas, trates de llegar lo más limpio que se pueda, ¿no? Te vas limpio, exactamente. Sí, como hay que se me descompuso, se rompió la llave de la moto y luego no, el cerrajero, no, espérame, tardó un buen y luego o sea, pero son así como sufrimientos pequeños, pero pues ya me quedo así, o sea, trato de no enojarme porque digo, algo estoy, o sea, y me está dando bien poquito así, quizás nada más así con ese sufrimiento de esperarme, de que no podían sacar la llave, o sea, cosas así. Me rompo la columna y... O sea, no, o sea, ¿qué tal si pues, me decía, no sé, caerme de la moto, chocar? Y dice Hashem, no, mejor nada más lo hago sufrir aquí con la llave y esperar que se espere, y esa va a ser su corrección quizás, ¿no? Entonces, si alcanza a ver... Esa es la misericordia. Ajá, o sea, en el momento pues no ves la misericordia, pero pues ahorita me pongo a pensar y digo... Es que a fin de cuentas la vida son pruebas, ¿no? Exacto. No, es que quisiéramos estar a todo dar, que nada te fastidie. Ni que la mosca se pare, ¿no? Todos los días son pruebas. Sí, sí. Ahora ahí vamos día con día. Baruch Hashem.
Y es entender eso, o sea, realmente entender que Hashem es misericordioso y no hay pruebas que no podamos superar. Todo está hecho a la medida de que podamos superarlo. Pues ya es más bien como que ya prepararte, ya esperarlo, ¿no? O sea, más bien ya esperar a que ya va a pasar algo y voy a actuar de tal forma, ¿no? El querido Richie, de pechito. ¿Qué para el pechito cuando lo pasa? Si llega a ser de pechito, la recibes. Entonces, tu intención es estudiar Torah y orar debe ser estar incluido en la congregación que está unida a un tzadik. O sea, esa debe ser tu intención. Finalmente tenemos que entender que muchas veces no merecemos las cosas y tienes que generar ese, digamos que, el hecho de que puedas recibirlo. Y Hashem te va a tener ahí, pero tienes que ser agradecido y tienes que saber esperar, aceptar el momento que te estás recibiendo. Si aceptas y si agradeces, decir Hashem, yo no lo entiendo, pero te doy gracias. Te doy gracias, si quieres hasta gracias Hashem, ¿no? De que no te es tan grato. Pero es de alguna manera reconocer que Él controla y dirige todo. Y entonces eso también significa si yo no soy para mí, ¿quién lo va a hacer? O sea, si yo no acepto las cosas, ¿quién lo va a aceptar por mí? Si solo soy para mí, ¿qué soy? O sea, si nada más quiero las cosas buenas, entonces, ¿qué soy? Un egoísta, lo peor, Dios libre. Y si no empiezo ahora a hacer esta conciencia, ¿cuándo voy a empezar? Si no es ahora, ¿cuándo? Dice Rabbi Nachman, ayer y mañana son la caída del hombre. Hoy puede sentirse inspirado a avanzar hacia Dios, pero los pensamientos sobre ayer y mañana lo van a detener. Entonces aquí hay un pensamiento muy fuerte. No pienses en el pasado. Pues ya ocurrió. Ya no lo vas a recuperar. Ya sea que hayas hecho daño o que hayas tenido éxito, lo que pasó, pasó. O sea, ¿por qué piensas en el ayer si ya pasó? ¿Por qué piensas en el mañana si no ha llegado? ¿Por qué te preocupas de lo que va a pasar mañana si no llega? ¿Por qué no disfrutas el hoy? ¿Qué es lo que tienes? Ese es el problema muchas veces. Al no aceptar lo que estás viviendo ahorita, te estás desperdiciando el hoy. Y entonces a eso se refiere el Rebbe. Es como dijo el Rabbi Eliezer, arrepiéntete un día antes de tu muerte, entre todo de 2 días. Ese día es hoy, antes de tu muerte es toda tu vida. Es posible que en toda tu vida solo puedas ser digno de un día de arrepentimiento. Ese día es más precioso que cualquier tesoro, dice Mishlel 24:4. Pues ¿qué gana el hombre de todos sus esfuerzos bajo el sol? Coelet 1:3. Nada queda de toda tu vida salvo ese único día de arrepentimiento delante de Dios. Pues eso es lo más valioso. Que te arrepientas. Y el arrepentimiento tiene que ver con reconocer a Dios. Porque si reconoces a Dios de que Él es el que te ha dado cada prueba y decir a Hashem, como decimos, no, toc toc por Hashem que está detrás de esta prueba. ¿Por qué? Porque finalmente es Hashem que te está diciendo, hey, despierta. Yo he estado contigo. No ha habido momento en que no te haya dejado. ¿Por qué no confías en mí? Y que era como decíamos, a mí me quedó muy claro la pandemia. En la pandemia muchos negocios se cerraron, la economía disminuyó de forma estrepitosa. Pero algo que yo vi que al menos pasó con nosotros, Banai Noach, y con el pueblo de Israel es que siempre hubo. Gracias a Hashem. ¿Sí tuve más trabajo? Sí, es que hasta eso sucedió, que había más trabajo. Pero se había un problema económico. ¿Cómo es eso? Ahí es donde podemos darnos cuenta que esa restricción no era para nosotros, que somos elegidos por Dios. Y entonces esas son las cosas que tenemos que tener conscientes. Hashem nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahorita en estos momentos de prueba es Hashem que nos está diciendo, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué sigues queriendo tú tener el control? Solo acepta la situación. Acepta que no has hecho lo que te has comprometido a hacer. Porque al final es eso. Y a eso se refiere esto. O sea, si no estás para ti, ¿cuándo? O sea, dices, sí, mañana voy a estudiar Torah. Mañana voy a poner en práctica. Mañana voy a dejar tal vicio. Mañana voy a comportarme mejor. Mañana voy a dejar de ver a las muchachas, etc. No. Dice Hashem, aprende de Fox. Hoy. Hoy es el cambio. Arrepiéntete un día, aunque sea un solo día antes de la muerte. Durante tu estadía aquí en la tierra, olvida el ayer y el mañana. Hoy es todo. Así que vive hoy y haz la teshuvá hoy como si no tuviese mañana. Enciérrate, toma esas 6 horas con Hashem.
Dice Rabbi Natán, la cuenta del Omer alude a que los días están medidos y que la persona es responsable de cada uno de ellos. Es por eso que la Escritura utiliza la frase 7 semanas completas, Vayikra 23:15, indicando que están medidas y que no deben ser malgastadas. El ciclo de 7 representa los días de la vida de la persona, el mundo físico. De forma que todos sus días son precisamente 7. Por lo tanto, uno nunca debe dejar las cosas para más tarde, pues esa hora nunca va a volver. Más aún, no puede dejar las cosas para mañana, pues cada día tiene un valor intrínseco y quién sabe si podrá cumplir con la responsabilidad de mañana llegado el momento. Entonces aprovechalo y nos dice Rabbi Natán, Lectei Alajot Picadón 14:5. Dice también Rabbi Natán, toda persona inteligente sabe que el tiempo no existe. El pasado se ha ido, el futuro aún no es y el presente es como un abrir y cerrar de ojos. De modo que la vida del hombre solo consiste en este instante. Entonces valóralo, atesóralo. Recuerda esto y sea donde fuere que te encuentres, incluso en las más oscuras profundidades, vas a ser capaz de aferrarte a Dios a cada momento. Está escrito, miren ahora que yo soy Él, de Barín 32:39. Miren ahora precisamente, al concentrarse en el ahora podrás ver que yo soy Él. Y comenzar nuevamente a unirte a Dios a cada instante. Entonces aquí nos dice Rabbi Natán, tienes que saber que hoy tienes ese momento. No desperdicies, no digas mañana voy a arrepentirme. No digas mañana voy a empezar a corregirme. Hoy empecemos a hacer el esfuerzo. No deje las cosas para mañana. Enseña al Rebbe Nachman, no deje las cosas de un día para otro día diciendo, mañana comenzaré, mañana oraré con concentración y entusiasmo como corresponde. Pues todo lo que tienes en el mundo es este día y esta hora en la cual te encuentras ahorita. Entonces aquí la invitación es, no dejes pasar el tiempo. Hoy es el cambio. La mayoría de las situaciones y de los sufrimientos que hay en nuestra vida se deben a una cosa tan pequeña: no aceptar la voluntad de Dios. Y cuando no aceptamos la voluntad de Dios, nos dice nuestro Rabarush, eso es no tener libre albedrío. El libre albedrío es aceptar la voluntad de Dios. ¿Quieres ser libre? Acepta la voluntad de Dios. Eso es lo que te da libertad. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, eres esclavo de todo tu pasado, de todos tus pensamientos que tengas, de todo. Entonces, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, eres libre. Ahí es cuando de verdad estás ejerciendo tu libre elección. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Hashem, no sé por qué está pasando esto, pero ayúdame. Confío en que tú vas a estar conmigo. Y vamos para adelante. Y Hashem de verdad que nunca, de los nunca nos deja. Un último Mishnah antes de cerrar. Dice, Shammai dijo, haz del estudio de Torah una ocupación constante. Habla poco y haz mucho y recibe a toda persona con rostro alegre. Haz del estudio de la Torah una ocupación constante. Habla poco y haz mucho y recibe a toda persona con rostro alegre. O sea, aquí habla poco y haz mucho significa que no digas que sabes tanta Torah. Mejor hazlo. Que sean tus acciones lo que muestren que conoces Torah. Que hagas de la una ocupación constante, lo que hacemos ahorita. O sea, tenemos un ciclo. Cada 15 días hay un jueves que tenemos 4 clases. Pero regularmente, cuando no vengo acá, tenemos 3 clases. Entonces ya hicimos algo constante. Tener un momento de estudio. En ese momento nos desconectamos. No importa si no estamos presencial, en línea. Hay que entender que muchas veces, porque también a veces puede ser la cuestión del tiempo, ¿no? Es que hay clases que pueden ser muy largas, otras son cortas. Al final Hashem es el que determina. Entonces también entender eso, que Hashem es el que determina el tiempo que necesitamos. O sea, muchas veces, digamos que cuando esto se ve como una cuestión de espacio, como una cuestión de decir, no, es que yo tengo que tener... por ejemplo, si yo me pagara tiempo aire, pues
me ligo, digamos que al tiempo, ¿no? Pero eso ya es una limitante. Pero de alguna manera, digamos que cuando no limitamos el tiempo, permitimos que Hashem se exprese. Que Hashem pueda darnos todo lo que nos da. Y cualquier minuto, segundo que dediquemos al estudio de la Torah, va a dar frutos. Entonces digamos que no veamos como tiempo perdido, al contrario. Es tiempo que estamos ganando, tiempo que estamos recuperando. Como dice que Jonathan, como dice, oye, ahora es domingo, están viendo la charla, pudieran estar viendo el fútbol o lucha libre en México, dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, están ustedes aquí conmigo, están haciendo una diferencia. Cuando reunimos Ciudad Torah estamos rompiendo decretos. Estamos aquí cerca de un lugar religioso. El hecho de reunirnos aquí estamos rompiendo decretos a todos los que están alrededor. Y estamos trayendo bendiciones a Yotla, hasta Iztapaluca, porque ustedes no estaban para allá, llevan esa luz para allá. Y si viene gente de Chalco, hasta Chalco se está yendo esa bendición. A Nesa, cuando viene David. Entonces entender que somos enviados del Eterno. Y cada tiempo que nosotros dedicamos estamos llevando la luz a donde estemos viviendo. Y si ahí ponemos un video y empezamos a estudiar, estamos también compartiendo luz en ese espacio donde estamos. Entonces darnos cuenta que a eso se refiere, o sea, es una ocupación constante. Trata de que siempre haya luz donde quiera que estés. Dice el comentario, dijeron nuestros sabios que la persona sea paciente como Hillel y no exigente como Shammai. Tratado de Shabbat 30b. La actitud de Shammai no surgía de una falta de bondad, sino de su preocupación por el honor de la Torá. Aunque era duro con aquellos que menospreciaban la Torá, era fundamentalmente bueno y benevolente hacia todos, como se evidencia a partir de su enseñanza. Haz del estudio de la Torá una ocupación constante, es decir, haz que el estudio de la Torá sea tu prioridad y las otras tareas algo secundario. Trata de serlo prioridad, nos dice Rabbi Shammai. Habla poco y haz mucho. Así era Abraham, quien se apuraba para darles de comer a sus invitados en el desierto. ¿Verdad? Que decía, no, lávense las manos, les voy a dar de comer. Y no solo les daba de comer, les daba un banquete, postre y hasta remesa, ¿no? Un cafecito y un pancito para el camino, ¿no? Los malvados prometen mucho y no cumplen siquiera una de sus obligaciones mínimas. O sea, cuando hagas promesas, promete poco y haz más de lo que prometes. Así como dice nuestro querido Fer, un pancito y ya nos toca dar 2 o dar 3, ¿no? Un ejemplo de ello es Efrón elitita, quien ofreció a Abraham la cueva de Macpela como lugar para inhumar a Sara, diciendo que era un gesto de amistad, pero finalmente tomó 400 piezas de plata como pago. O sea, aquí también está diciendo, cuando hables y dijiste algo, sosténlo. Por eso cita aquí a Efrón. Efrón le dijo, no, pero ¿cómo crees, Abraham? Somos amigos, toma el terreno, por favor. Y Abraham empieza a separar las monedas y dice, no, 400 monedas. Bueno, porque cambiaste tu forma. O sea, en realidad en el corazón de Efrón no estaba darle el terreno. Quería el negocio. Y recibe a toda persona con rostro alegre. Nuestros sabios enseñan que si les mostramos a los demás un rostro alegre, aunque no les demos nada material, la Torá considera como si les hubieses conferido los regalos más finos del mundo. Entonces, aunque no tengas para dar, sonríe a la persona que se acerca ahí y de repente, deme algo. Que el Creador te bendiga. Ahí como este Rabbi Yosef, ¿no? Chayo. Jajam Yosef Chayo. Istabak Shemo. Te amo, te respeto, te quiero. Así con esa alegría. Dice Rabbi Natán, haz del estudio de la Torá una ocupación constante. En verdad, el tiempo no existe. Aunque es posible que nosotros que vivimos dentro del tiempo no podamos comprender ese concepto, tienes que saber que el tiempo no existe. El tiempo es algo que Hashem creó para darnos existencia. Pero en realidad todo es eterno. El tiempo es una ilusión. Al igual que envejecemos y todo ello, es una ilusión. Somos siempre jóvenes. Por eso se dice que el corazón nunca envejece. Y el corazón representa nuestra esencia. El cuerpo envejece, pero ¿por qué envejece? Porque nos desconectamos de Dios. Si no desconectáramos de Dios, no pasaría el tiempo sobre nosotros. Y cuando nos desconectamos, la preocupación, el trabajo, las frustraciones, las ansiedades. Por eso envejecemos.
Como Cantinflas, ¿no? Yo creo que ya estaba grande y ya era bien cotorrón. Baruch Hashem. Charlie. Sin embargo, dice también nosotros. Sin embargo, también nosotros podemos percibir claramente que el tiempo corre y vuela y desaparece. No tiene ninguna permanencia y cada segundo nos acerca al final. Si pensamos en esto con sinceridad, nunca le daremos a una tarea mundana la ilusión de la permanencia. Si nos preocupáramos por el día de mañana, ese es el significado del dicho, no te preocupes por el mañana, pues no es posible saber lo que el mañana traerá. Puede ser que cuando llegue el mañana ya no estés aquí, y así te habrás preocupado por un mundo que no era el tuyo. ¿No? Realmente si tú te dedicas a la Torah y confías en Hashem, y de verdad, o sea, dice aquí, o sea, hay dos formas de verlo, ¿no? El tiempo no existe, pues el tiempo Hashem lo creó. Y si Hashem lo creó y creó la vejez, y tú dices, es que cada vez que pasa el tiempo, pues me voy arrugando y voy caminando hacia allá, ¿no? Ah, ¿te das cuenta de eso? Y entonces, ¿por qué no te apuras? Dice Rabbi Natan. O sea, dice, si quieres vivir el mundo físico, entonces apóyate al mundo físico para darte cuenta que vas para allá. Y aplícate. Pero si no, si estás en el mundo espiritual, pues vas a darte cuenta que el tiempo no pasa. Porque al final el alma no envejece y somos el alma, ¿no? Entonces dice, no tienes de, hay de dos. O te vuelves espiritual o apóyate de lo físico para que te des cuenta que el tiempo pasa y tienes que despertar. Como dicen de Nirvana, ¿no? Que el tiempo es un contexto. El tiempo no existe. Realmente no, o sea, es una invención, es una ilusión del tiempo. Y ya si nos vamos al aspecto físico, lo que produce el tiempo es la gravedad. Y la gravedad se produce a través de la materia. Pero si revisamos el interior de la materia es espacio vacío. Entonces no existe, la materia tampoco. Entonces al final toda esa es una ilusión de este mundo, de este mundo físico. Que es algo que creó Hashem para que nosotros podamos servirle. Y hay un tiempo determinado, ¿no? Que Hashem nos da para que podamos servirle y tomar conciencia, corregir. Y esas correcciones no son tanto correcciones, digamos que porque hayamos sido malvados, no, sino todo eso se remonta a Adán, el primer hombre. Y a medida que la humanidad se multiplica, se divide ese trabajo de Adán entre todos. Y entonces todos tenemos que hacer una cosa pequeñita. Pero nos distraemos y por eso nos hace algo grande. Pero en realidad tenemos más tiempos que suficiente para hacer lo que Hashem nos pide. Rabbi Nachman murió así que después de pasar unos cuantos 30, de los 36 años, falleció. El santo Ari también. O sea, los grandes sadikim. ¿36 años falleció? Sí. O sea, Ari hizo el que dio el comentario del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai traduce el Arizal, de ahí también murió gran parte de sus enseñanzas. Es un cabalista grande. ¿Cómo se imagina que murieron ancianitos? No, murieron jóvenes. ¿Por qué? Porque cumplieron con su misión. El Ramjal también no murió tan grande. Entonces, que Rabbi Hemzato, Moshe Hemzato. Pues ahí se tomaría así por decir, bueno, una vez escuché que supongamos que llega un punto en la vida donde hay gente que llega a su nivel máximo de potencial. Y entonces ya no tiene caso que sigan aquí porque ya, o sea, ya sería como bajar de nivel. O sea, ya llegas a un punto tan alto que ya no pueden subir más y ya les está pues ya cumpliste. Si quedan en vida, ya nada más van a retroceder y dicen que hasta se pueden volver como malvados. En el caso de Hanoch, que dice que Hashem se lo llevó. Y dicen, ¿por qué? Porque llegó a su nivel más elevado y podía transgredir. ¿Qué le decían, no? Que se lo llevaba porque si no ya se iba a volver malvado, pero se refería a que, o sea, como ya llegó, ya nada más... Ya llega a lo máximo, exactamente. Entonces ya decía, no, ya llegó porque... ¿Por qué? Porque el ser humano cuando se conforma, ya decae. Y entonces la mala inclinación en nosotros en realidad es el motor para seguir adelante. O sea, en realidad la mala inclinación no es algo negativo en nosotros, no, es nuestro coach. Porque es el que nos va subiendo la varita para seguir perfeccionándonos. Si no tuviésemos mala inclinación, ya no tenemos nada que hacer aquí, ya estamos rectificados. Se mancha la mala inclinación, ¿no? Se queda burrada. Pues es que por eso el autoconocimiento es importante. Por eso si tenemos un autoconocimiento, yo pongo los cercos. Y los cercos son para no permitir que la mala inclinación domine.
Pero en los pensamientos ahí, ¿qué sería pensar algo diferente? Rabbi Nachman dice, canta. Si cantas, sobreescribes el pensamiento. Dice, tenemos la bendición de que no podemos pensar dos cosas a la vez. Entonces, cuando tengas un mal pensamiento, piensa algo positivo o ponte a cantar. Sí, porque de repente, bueno, sí pasa así mucho. O sea, a mí sí me pasa mucho que luego de repente llegan así buenos pensamientos y digo, ya déjame tantito. Y continúa Rinata, dice, incluso si debemos dedicarnos a alguna forma de tarea en aras de nuestro sustento, debemos hacerlo al pasar sin investirla de permanencia. O sea, tienes que, en cierta manera nos está diciendo Rinata, no vivas para comer, come para vivir. Es decir, trabaja nada más para tener el sustento. No hagas del trabajo tu permanencia. Eso le decía su bendición antes de los alimentos, ¿no? Como afirman nuestros sabios, haz que el estudio de Torah sea lo principal y tu búsqueda de sustento lo secundario. Abó de Rabbi Natán 13.2. Entonces no cambiaría un mundo permanente por un mundo transitorio. Entonces tienes que saber que esta es una ilusión, es un mundo transitorio, por eso tiene tiempo. Nuestra alma va al mundo permanente. También dijeron nuestros sabios, solo es libre aquel que se dedica al estudio de la Torah. La Torah nos ayuda a refinar nuestros poderes de percepción al punto en que podemos ver a través de la ilusión del tiempo, con la claridad de la Torah, pasamos de la esclavitud a la libertad. Estudio de la Torah, rostro alegre, dice. Shammai combina el estudio de la Torah con el hecho de recibir a cada persona con rostro alegre. Sever Panin, rostro alegre, conota Sevará, razonar. Por lo tanto, enseña el Rebbe Nachman, dada la posibilidad, uno siempre debe elegir exponer un versículo que interprete de manera favorable y para el bien, en lugar de elegir un versículo que enseña lo opuesto. Que es lo que hemos estudiado, ¿no? Cuando estudiamos la parashá de la semana, en Tobim, vemos que muchas veces se puede interpretar para mal, ¿no? Como el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. No, pues es que ofrecieron un fuego extraño. ¡Qué rebeldes fueron! No. Un fuego extraño es de que quisieron servir a Dios de una manera tan elevada que Dios no quería eso. O sea, innovaron. Pero aquí, digamos que en realidad también ellos, hay una opinión que dice que ellos sabían que iban a morir. Pero ellos lo hicieron, aún así, para enseñar al pueblo que tienes que hacer la voluntad de Dios. Y ellos ofrendaron sus vidas para dejar esa enseñanza al pueblo. A Dios lo vas a servir como Él te dice. Y dice que a Hashem le agradó, o sea, por eso fue un holocausto, o sea, porque el holocausto es algo que le agrada a Dios. Y hay que saber leer ahí, o sea, dice un holocausto fue, significando que le agradó a Dios el acto de Nadab y Abiú. O sea, en realidad no es algo negativo. Entonces, ¿por qué el holocausto fue algo feo? Bueno, es que la palabra holocausto significa una ofrenda de gratitud, una ofrenda agradable a Dios. Se le dice que lo que pasó con el pueblo judío, que recibe el nombre de holocausto, el pueblo judío dice, no, es que no lo veas como algo negativo. En realidad, o sea, está escrito en la profecía de Yeshayahu que mi pueblo será llevada como ovejas al matadero para que toda la humanidad se salve. Entonces, en realidad Hashem, a través de eso que pasó en la Segunda Guerra, que Hasbe Shalom nunca más ocurre, fue en realidad una forma como nos dio más vida a nosotros, las naciones. Pero a fin de cuentas quedó en todos como algo malo, en los que no somos judíos. Es que se habló del holocausto y te acuerdas que fue una... Sí, fue algo que las naciones hicieron terrible, pero para el pueblo judío no. O sea, el pueblo judío que dijo nunca más, o sea, que nunca más van a permitir que suceda eso. Y claro, aquí hay podemos entrar en una polémica, porque ese nunca más, muchos lo tomaron de que, caso ahorita de la guerra de Gaza, ¿no? No vamos a permitir que Gaza genere una situación como lo que pasó en Alemania. Bueno, en Europa con Alemania y... Entonces, en ese sentido, digamos que ese es el nunca más, pero en realidad, en la parte hasídica, en la parte espiritual, a lo que se refiere nunca más es que nunca más vamos a abandonar a Dios y abandonar nuestra misión. Vamos a hacer luz para las naciones. Eso es lo que reacciona el Hasidut. O sea, nunca más vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde. Y para nosotros el holocausto debería ser eso, o sea, que en realidad Hashem tomó
como una ofrenda a su pueblo. Porque a raíz de eso vemos que muchas cosas ocurrieron. La tierra de Israel regresa el pueblo, la tierra de Israel se vuelve a crear el pueblo judío. Empiezan a retornar de muchos lugares del mundo a Israel. Se empiezan a fortalecer yeshivot. Y entonces el judaísmo empieza a surgir de allí. O sea, por ejemplo, uno de los grandes hitos es Aish HaTorah, que es una de las, digamos que, pues, instituciones que más ha traído de regreso a los judíos a su judaísmo, a través de Rema Weimer. Y de ahí pues surgen Chabad, surge Breslev, surgen varios grupos que empiezan a difundir el judaísmo. Entonces vemos que a partir de esa conquista a través de la tierra, de que a través del pueblo judío está ahí, empieza a florecer. Era desierto. Todo tan rápido, hacer una potencia. En 100 años. O sea, 100 años hicieron una transformación completa. Y hablo 100 años desde antes, porque el Estado se funda en el 48. Pero digamos que hay 100 años, unos años más atrás, ya había judíos allí, que empezaron a crear universidades, pero después de que se hace la independencia y viene toda la gente, ¡pum!, se dispara. El desierto reverdece, empiezan a conquistar, digamos que los mares también, agua potable, plantas desalinizadoras. Pero dice el Salmo 107, ¿no? Que a causa de los que habitan en la tierra. Entonces vemos que realmente el pueblo judío hoy es en día el mejor en medicina, el mejor en tecnología, el mejor en todo. En todo. En todo, digamos que mucho hemos recibido del pueblo judío. Y ahí es donde, cuando esta conciencia que estamos ahorita diciendo se extiende a todos, se cumple lo que dice Devarim. Y dirán las naciones, ciertamente ese pueblo es sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque sirvió a Dios y no se alejó de su Torah. Entonces, Baruch Hashem, digamos que es se le llama holocausto, pero en realidad es una cuestión positiva, de que fue agradable al santo bendito él. Ok, vamos cerrando. Dice dos historias y terminamos. Una más bien. No sé si son dos. ¿Dónde me quedé? No, me falta un pedacito. Dice: por lo tanto enseña el Rebbe Nachman, dada la posibilidad, uno siempre debe elegir exponer un verso para intentar de manera favorable. Era lo que decíamos. Entonces, bajo esa idea, siempre hay que ver lo favorable. Tiempo para Torah. Cierta vez el Rebbe Nachman amonestó a un hombre que decía que no tenía tiempo para estudiar Torah, pues estaba muy ocupado con sus negocios. El Rebbe le dijo que los negocios no lo exceptuaban de disponer de un tiempo diario para el estudio de la Torah. El Rebbe explicó: la enseñanza de nuestros sabios como sigue. Después de la muerte se le pregunta a la persona: ¿fijaste kabata, un tiempo para la Torah? Shabbat 31a dice: el término fijar también puede leerse como robar, porque está escrito: él robará, bekabá, el alma de aquellos que lo roban. Mishle 22-23. Así después de la muerte se les pregunta a aquellos que estuvieron preocupados por sus negocios: ¿robaste tiempo para la Torah? Pues la persona debe robarle tiempo a sus ocupaciones diarias para el estudio de la Torah. Likutei Moharan 1-284. O sea, ahí se trata de minimizar un poco tu negocio y 10 minutos, una charla y un pedacito de la charla. Y Bezat Hashem, estás trayendo tiempo de negocio a la Torah. Un rostro alegre, dice: el Rabí Aarón de Kiblich era un devoto hasí de Breslev, conocido por su extraordinaria diligencia en el estudio de la Torah y por su alegre carácter, evidente para todo aquel que lo veía, aunque acuciado por las dificultades financieras y otros problemas. Rabí Aarón siempre se las arreglaba para estar contento, cantando y bailando ante la menor excusa. Está más decir que su alegría era contagiosa. Cierta vez contó cómo, luego de un baile especialmente alegre, la mala inclinación se burló de él. Aarón, tú eres el más pobre del pueblo. Tienes toda clase de problemas. ¿De dónde sacas la alegría para bailar con tanto entusiasmo? Y dice el Rabí Aarón: la tomé prestada. Admitió rápidamente: tomé prestada esa danza de los días mejores que están por venir. Basado en Next Shabbat o Safot. Dice: bueno, si estás triste, la situación se está ganando, toma prestada de los buenos tiempos que vendrán. Adelantando, ¿no? Ajá. Entonces, como dijo el Rebbe Nachman en la canción que dice Misba Gadol Aliyot Basimcha,
Es un gran precepto estar siempre contentos, estar siempre alegres. Es que Hashem nos ayude a tener esa alegría desde Hashem. Amén. Aquí nos detenemos. Baruch Hashem. Gracias Hashem. ¿Es algo que quieran agregar? Baruch Hashem. Bendito Creador. Bueno, hagamos una plegaria. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad. Gracias, gracias, Rey Universo, por tu bondad, por tu amor, por tu benevolencia. Porque siempre, en todo momento, Eterno Padre, estás con nosotros, nos ayudas, Eterno Rey, nunca nos abandonas. Te pedimos, Rey Universo, que permitas que podamos poner en práctica lo que hemos estudiado hoy. Primeramente, Eterno Dios, que despertemos, que nos demos cuenta que tenemos que dedicar un tiempo para el estudio de la Torah, que tenemos, Eterno Padre, que trabajar nuestros malos rasgos, que si no estamos para nosotros, ¿quién no va a estar? Que si de alguna manera solo nos preocupamos por nuestro beneficio, ¿en quién nos vamos a convertir? Y si no empezamos a hacer cambios hoy, ¿cuándo será? Ayúdanos, Rey del Universo, a poder apegarnos a esta realidad de saber que si no somos para nosotros, nadie lo va a estar, Eterno Rey. Que podamos también tomar en cuenta que el tiempo transcurre muy rápidamente y que tenemos, Eterno Dios, que aprovechar porque no sabemos el día de mañana despertaremos. Ciertamente, Eterno Padre, te pedimos que nos des una vida larga para que podamos cumplir con todo lo que tú pides, pero también resguárdanos, Eterno Dios, para que no nos alejemos de ti. Ayúdanos a tener esa voluntad, Padre, a tener esa osadía de poder hacer un espacio en todo momento de nuestras vidas. Ciertamente reconocemos delante de ti que muchas veces le damos más importancia a las situaciones financieras, le damos más importancia a cosas, Eterno Rey, que no deberían de estar en nuestra cabeza. Nos enojamos, nos entristecemos por cosas que no valen la pena, Eterno Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces dedicamos un tiempo a cosas que no se deberíamos de preocuparnos. Te agradecemos, Padre, porque a través de esas enseñanzas nos muestras que es importante despertar, así como la Parashá nos enseña también, que tenemos que esforzarnos en ser kosher, en estudiar Torah y en ponerla en práctica. Ayúdanos, Padre, a que también hablemos poco y hagamos mucho. Ayúdanos, Eterno Dios, a que no hagamos promesas, nada más por hacer, todo lo contrario, que siempre, Eterno Dios, prometamos poco y podamos dar siempre un poco más de aquello que hemos prometido, Eterno Dios. Ayúdanos a ser ejemplo. Ayúdanos, Padre, a que podamos realmente a través de nuestras acciones, de nuestro ejemplo, hacer fama para ti, Eterno Dios. Que podamos mostrar que ser Benay Noach, traer esa conciencia, Eterno Dios, de ti a través de nuestras acciones, podamos ir luchando contra esa oscuridad, contra todas esas cosas que hoy en día se están manifestando, que están quitando la paz. Ayúdanos, Padre, a hacer ese medio para que podamos traer más y más luz a esta tierra, traer más y más luz a este mundo, Eterno Dios, que seamos, como estudiamos anteriormente, los discípulos de Aarón, que aman la paz, que la persiguen, que establezcamos justicia, verdad, Eterno Dios también. Ayúdanos, Eterno Padre, a en todo momento valorar el hecho que podemos estudiar Torah juntos, el hecho de que tú nos regalas estar en comunidad, nos regalas, Eterno Padre, el poder convivir entre nosotros, el tener momentos, Eterno Dios, donde a reunirnos. Primero tú estás con nosotros y también al estar con nosotros, al tener estos buenos pensamientos, se rompen decretos, Padre. Te pedimos que rompas todos los decretos que pueda haber sobre cada uno de nosotros, sobre esta ciudad, sobre este estado, sobre nuestro país, sobre todo el mundo, Eterno Dios, en mérito a este estudio. Que nos ayudes, Eterno Padre, a que podamos impregnar de buenos pensamientos, de Torah, todo lo que hacemos, Eterno Dios, que nuestras actividades se impregnen de ello, y que esa sea la manera como dediquemos ese tiempo constantemente a tu estudio, Eterno Dios, a que podamos verte en todo momento, saber que tú controlas, diriges todo, que todo lo haces para bien, que todo tiene un propósito y es apegarnos a ti y verte detrás de cada situación, Eterno Dios, en nuestras vidas. Te agradecemos por ese amor que nos tienes, porque como dijo el sabio rey Shlomo, tú a quien amas disciplinas. Gracias, Padre, porque si recibimos esa disciplina, si recibimos esos besos y abrazos tuyos, Eterno Padre, que nos quitan hasta el aliento, es Rey del Universo porque nos amas. Gracias, Padre, gracias por ese amor, por ese cuidado que nos tienes, que no quieres que nos perdamos, porque nos traes a cuentas, Eterno Dios, porque quieres darnos ese regalo tan grande en el mundo venidero. Permite que seamos merecedores, Eterno Dios,
porque ciertamente sabemos que no somos dignos delante de ti, pero que podamos alcanzar esa dignidad que tú quieres que tengamos, Padre, que podamos tener esa humildad, que podamos desarrollar esa confianza en nosotros, en ti, eterno Dios, que tengamos esa verdad también en nosotros, que en ningún momento nos autoengañemos. Danos esa sinceridad, esa gratitud genuina para dirigirnos siempre, eterno Dios, para contigo y reconocerte. Ayúdanos, Padre, a que seamos misericordiosos también como tú lo eres con nosotros, a emularte, a tener ese temor reverencial para contigo en todo momento, y que también tengamos ese respeto para todos los que están a su alrededor, eterno Padre, que siempre veamos a los que están a su alrededor como más grandes para que nunca transgredamos contra ti, eterno Dios. Y ayúdanos también, eterno Padre, a tener amor hacia nuestra pareja, hacia nosotros, hacia todos, para que de esa manera busquemos siempre preservar, eterno Dios. Ayúdanos, Rey del Universo, a despertar esa humildad, saber que somos importantes, pero no más grande que los demás, y de esa manera hagamos de este mundo una morada para ti, que la tierra se llena de tu amor, de tu justicia, de tu verdad, de tu paz, que podamos ver que todo el mundo te da la gloria, eterno Dios, con la reconstrucción del Sagrado Templo, con el recto Mashiach que se manifieste pronto en nuestros días, con el reino de David que nuevamente sea establecido, eterno Dios, que así sea tu voluntad pronto en nuestros días, y que todo esto venga y todo tipo de bendiciones para tu pueblo Israel, que haya paz en Jerusalén, en todo Israel, que todos los cautivos sean liberados, eterno Dios, sanos y salvos, que ya no haya más tristeza ni dolor para tu pueblo. No permitas que ningún mal prospere en contra de tu pueblo. Guárdalos, que todos puedan retornar completamente en Teshuvá, tanto Benei Noach como Benei Israel, y puedan todo tu pueblo retornar a la sagrada tierra, y podamos ver pronto con alegría que todo tu pueblo nuevamente va a las peregrinaciones, y que se establece ese reinado nuevamente donde tú te manifiestes, eterno Padre, y digamos todo al unísono, y que todo lo que se doble se prosterne delante de ti, reconociendo que tú eres uno y único, y que además de ti no existe nadie. Que sea pronto en esos días de una manera buena y dulce. Amén y amén. Gracias, Hashem. Despedimos con alegría. Gracias, Hashem. אני אוהד השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהד השם, אני אוהד השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהד השם, אני אוהד השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהד השם, אני אוהד השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. Yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es. Yo amo a Hashem, yo amo a Hashem, soberano del mundo, el santo bendito es.
122 para fortalecimiento del pueblo judío. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem! Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias, Hashem. Te lo bendiga dulce para todos. Shalom, shalom.